¿Cuántos días de la madre por año? Una pregunta. Mientras creo que sería lo correcto, que el hombre puede tener un día del padre, está muy bien, pero la madre merece los 365 días como día de la madre, comparando con lo que ella es versus él. Hay mucho que se podría decir. Pero bueno, cada año se celebra este día. Es uno de los días que más me gustan porque tengo mucha deuda con mi madre que ya no está hace muchos años con nosotros los hijos. De cualquier manera, usted mira la Biblia, lee la historia de los grandes hombres y verá que siempre la madre ocupa el lugar mejor, porque ha hecho más que el padre. Ahora, ¿por qué la mujer merece tanto reconocimiento? En primer lugar, porque debe estar sujeta a su esposo. ¿Usted cree que para ella es fácil sujetarse? Bueno, si el esposo merece que le sea sujeto, por supuesto que sí. Y dirá, no tengo ninguna preocupación, me siento muy tranquila. Si algo sale mal, él se carga con todo lo malo que ocurrió. Yo no tengo ninguna culpa. Pero ¿cuántos esposos son tan dignos de dependencia? ¿Cuántas esposas pueden depender de su esposo? Muy pocas. Muchos de ellos son los Don Juanes, Don Giovanni, que era la ópera de Mr. Verdi. Miren, cuando entró el pecado, ni bien tocó al hombre allá en el huerto del Edén, en Génesis 3:16, Dios distribuye el castigo. Vamos a ver, ¿qué dice? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, él será tu jefe toda la vida. La mujer, Pablo dice en 1 Timoteo 2, 11 al 14, de nuevo, otro dicho para ella. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo va hasta el tiempo de la entrada del pecado y otra vez destaca que la culpable allí, aunque uno diría por lógica, ambos son culpables, pero Pablo culpa a ella. Eso está en 2 Timoteo 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 14. ¿Ya encontraron todo el mundo? ¿No encontraron? Bueno, yo no tengo la culpa que la Biblia de ustedes no tiene el texto. Bien, la mujer casada puede, digamos, discrepar con Dios, puede quejarse, puede hacer sus reclamos o sus derechos, pero el Creador no invitó a los esposos, Adán y Eva, para ver cómo hacer ahora el asunto, para resolver el problema, porque había entrado el pecado. Dios sabía muy bien lo que iba a pasar en el Edén, sabía muy bien lo que haría Satanás, sabía la reacción de Eva, que sería, sabía también cómo actuaría Adán, etc. Todo estaba en su conocimiento. El Creador simplemente declaró la sentencia que resultó inapelable para él y para ella. Por supuesto, si comenzamos a pensar en lo que significó todo esto cuando él dijo que para ella
dolor o dolores, en plural. Algunos piensan que, bueno, la esposa tiene dolor al dar a luz, y sabemos que es así. Eso es lo que dicen nuestras esposas, y toda madre sabe eso. Pero allí no termina el dolor. Hay muchos dolores de todo tipo y continúan. Imagínense, la mujer que será madre, tiene que aguantarse sus 9 meses, tiene que hacerse chequeos, tiene que sospechar que en cualquier momento que cáncer, que esto, que lo otro, tiene que pasar sus tiempos, que yo no voy a enumerar todo, pues en primer lugar yo no soy experto en eso, pero sé que no es juguete. Luego tiene que cargar una tremenda panza, porque la criatura, y ojalá sea solo una, a veces son 3, que ya están peleando allá adentro. Y bueno, y no sabe qué hacer. Bueno, luego tiene que pelear con el esposo. Bueno, usted dirá, ¿por qué tienen que pelear? Bueno, si él pelea, ella se defiende. Algunos piensan que, bueno, porque se dice, ahora se ha comprobado, que la música de Bach, por ejemplo, es muy buena para el bebé dentro del vientre de la madre. La música de Mozart también, y de Handel. Hay 3 grandes compositores clásicos cuya música permite que la criatura todavía no nata goce de una salud única, y es muy a tiempo hacerlo. Eso significa que cuando los esposos pelean y gritan o se escucha música rock, esa criatura sufre mucho. Por eso es que ustedes podrán ver después, hay un folleto muy interesante, Mi mamá me mató, y es el aborto. Y yo quiero que cada una de las madres consiga por lo menos un folleto, y la que tiene hijas, compartir eso. En realidad lo tienen en su boletín, no hace falta leer ahora, pero por si no alcanzara, tienen allí en el boletín, Mi mamá me mató. Eso era más completo, más amplio. Ahora se abrevió un poco, y es exactamente esto lo que ocurre. Entonces, el autor imagina a la criatura oír lo que pasa, saber lo que pasa y hablar que ya me mató. ¿Qué está pasando? El cuchillo o la forma, porque algunos abortos son de a pedacitos. Uno no puede creerlo, pero esa es la verdad. A mí no me gusta ese tema para nada, pero eso es lo que ocurre. Y hay muchas mujeres cristianas que hacen lo mismo. Hay muchos países donde se permite ya una criatura bastante desarrollada. La mujer casada puede discrepar con Dios, pero escúcheme, usted no va a ganar, porque Él es inmutable, Él no va a cambiar. Ahora, nosotros somos mutables, podemos cambiar y debemos hacerlo. La desventaja de la mujer es también su limitación física. Generalmente la mujer es de menor estatura, y si no es eso, es de menos fuerza física. Claro que a veces, aún teniendo una estatura considerable, aún así no es tan fuerte. Entonces, naturalmente, tiene otras desventajas sobre el varón, sobre todo donde entre los esposos hay boxeo y alguien cae por nocaut, más tarde o más temprano. Pues se quieren tanto que pelean. Y él muy pronto puede agarrar y darle unas cuantas y después ella llama al 911 y no importa, puede llamar al 912 o lo que quiera, no va a ayudar. Si entre ellos el amor se resuelve en el cuadrilátero, sin pagar entrada ni nada y nadie ve, no sirve, ya no se puede reparar eso, virtualmente no se puede. Pero la Biblia habla también de una madre virtuosa, una madre prudente. Una de ellas se distinguió
digamos, al punto de salvar la vida de su borrachín esposo, un esposo de todos sus, digamos, al esposo, a ella misma, y no se sabe si ella tenía hijos. Ella se llamaba Abigail. Nosotros tendremos que ir ahora mismo al primer libro de Samuel 25 y vamos a ver poco a poco qué pasó aquí con esta mujer y cómo ella, siendo tan prudente, salvó la vida de todo cuanto era el personal de su esposo. El esposo era un individuo increíblemente perverso, malo. Dice así, versículos 2 en adelante del primer libro de Samuel 25. Voy a leer. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, o esposa, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Hasta aquí la lectura. Más adelante veremos cómo era este matrimonio, y aunque no sabemos si Abigail era madre, como ya dije, porque no dice nada de eso. No obstante, de ella se dice que era prudente. Hay algunas damas que se miran al espejo y creen que no son lindas porque tal vez las facciones no son como quisieran que fueran. Labios demasiado finitos, nariz demasiado respingada o demasiado grande o algo así. Todo eso se fijan. Ay, por favor, yo no sé. ¿Saben qué hace hermosa a una mujer? Es su carácter. Su carácter hace todo. Hay 2 o 3 cosas que sobre eso quiero decir. 1, no seas tonta. Es decir, no te conformes con ser ignorante. Una mujer tiene que avanzar en el conocimiento que pueda. Hablo sobre todo con aquellas que están en la casa, aunque tengan que trabajar, etcétera, pero a veces tienen ayuda. Y leer libros. No mire ese Buda sinvergüenza por ahí, antes se llamaba televisor o internet, y la misma cosa, la misma plaga. Tú nunca aprendes nada de eso. Uno dice, bueno, yo quiero ver las noticias. Y está bien, uno quiere informarse para no vivir desinformado. Pero eso no le hace sabia, inteligente a la mujer. Les voy a dar una ilustración que nos va a ayudar a entender mejor. Estuvimos nosotros viajando por el Medio Oriente y llegamos al Monte Moria, donde está la cúpula de la roca. Nuestro guía era uno que hablaba muy bien el español y sabía que yo era pastor, pues él y yo éramos los que dirigíamos el grupo de habla hispana. Una esposa de un pastor, cuando el caballero ese que nos estaba llevando explicaba ahí cómo funcionaba todo el asunto del Islam, porque el Islam está ahora en poder de ellos, está la cúpula de la roca, es de ellos. Y dice ella, ¿y ellos también tienen escuela dominical como nosotros? Ahora, ella provenía de una iglesia bautista, donde la escuela dominical se dividía por clases. Estaban los varones con un maestro, las damas con otro, las señoritas con otro, los intermedios con otro, los principiantes, párvulos, cuna. Ay, yo pensé,
el Islam, escuela dominical. Y el hombre, por supuesto que con mucha gentileza, porque ellos quieren que se los quiera, dijo que no, que ellos no tienen tal cosa. Y esa misma mujer, estando en Egipto, pregunta, ¿dónde está el Jordán? El Jordán, ya habíamos salido de Israel, nos fuimos al sur, y no nos va a buscar en Egipto el Jordán. Pero es lo que ella dijo, preguntó. Ay, yo dije, eso a mí me daría mucha vergüenza si mi esposa fuera así. ¿Saben ustedes lo bueno que es cuando el esposo está tan atareado que no puede y la esposa se documenta de eso y de lo otro y lee libros y esto, sobre todo el asunto de salud, y comenta con él, le está informando a él en 2, 3 palabras lo que le costaría bastante tiempo leer, porque él no tiene el tiempo que tal vez ella dispone. Digo tal vez porque hay esposos que no tienen tiempo y que ocupan todo el tiempo que tienen ya en las cosas de cuidar la familia. Está muy bien. Después, la otra cosa que tiene que aprender para ser linda, la alimentación. Estamos ocupando bastante espacio en la radio para indicar a nuestra audiencia qué comer y qué no. Y si ustedes van a la Biblia, verán que Dios mismo se ocupó de esto. Dijo exactamente animales, reptiles, qué sí y qué no, aves, peces, y todo eso está detallado. Si nos cuidamos, ¿y quién tiene que saber todo esto? La primera persona que debe saber esto es la esposa, porque ella supone cocinar. Pero mucho cuidado, porque la apariencia física, la apariencia externa, no hace linda a la persona. El esposo quiere lucir la belleza de su esposa, pero no solamente la apariencia, porque eso cambia. Pasan unos años y uno dice, ella es fulana de tal. ¿Cómo cambió? Pero no dicen que cambió para mejor. Está arrugada como trapo de cocina. Entonces, ya no es como era antes. Pero eso, teniendo en cuenta que esa no es la única belleza, no afecta para nada. Una persona se hace bastante viejita, la dama estoy hablando, pues los hombres no tenemos problema con eso. Si somos feos, y se acabó. Igual nos quiere. Pero ella tiene que conservar y después ya está lloriqueando. Parece que anda con otra. Y bueno, es probable. Es completamente posible. Porque esa otra, cómo camina, cómo se arregla, cómo se hace linda y todo eso, y es más joven y todo. ¿Y yo qué culpa tengo que no soy más joven? Yo no estoy hablando de eso. Hay mucha área donde no se necesita juventud para ser una persona hermosa, atractiva, de buenos modales, bien vestida. Todo eso tiene que ver. Abigail, de quien vamos a seguir hablando un poco más, qué mujer sabia. A partir del versículo 4, aquí tenemos el respeto de David al solicitar ayuda de Nabal. Nabal era un bruto, todo lo contrario de su esposa Abigail. Dice el 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Ahora recuerden que David está huyendo de Saúl y con él 600 hombres. Era verdadero líder de un grupo de guerrilleros, ni más ni menos. Entonces, estaba con hambre. Entonces, versículo 5, envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Pensando David que el hombre ya sabía algo de David y todo eso. Y decirle, sea paz a ti.
pasa tu familia y pasa todo cuanto tienes. Versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Hasta aquí, primer libro de Samuel 25, 4 al 9. Este fulano era bruto, Nabal, de pies a cabeza, y sin embargo tenía una esposa ejemplar. ¿Por qué ocurre esto? Para mí es un enigma. El peor hombre se casa con la mejor dama. Un vago que no quiere trabajar, que es inútil, bueno para nada, se casa con una mujer que arrasa con todo. Ella trabaja, ella cría a los hijos, ella maneja, manda a los hijos a la escuela, hace todo. Una mujer trabaja por dos. ¿Por qué? Me gustaría que ustedes me dijeran a qué se debe. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Nabal? Versículos 10 al 12. Y Nabal respondió a los jóvenes, enviados por David, y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Es decir, ¿a mí qué me importa quién es ese? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y daría a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David, versículo 12, se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Versículos 10 al 12. Por cierto, este Nabal hacía gala de su insensatez porque su nombre significa insensato. Ahora, estaba totalmente desinformado en cuanto a lo que ocurría en el país, ya que David ya se perfilaba como rey, ya estaba camino a la monarquía. Además, por lo menos hubiera hecho algo de investigación antes de ser tan drástico. Brutalmente trató a los enviados por David y lo comparó con cualquiera de esos que huyen por ahí de sus amos. Hablaba de siervos, o sea, esclavos que huían. Siempre ocurre, repito, que el más inútil y bruto suele casarse con alguien que no solamente es una dama buena, sino que lo mantiene. Y el tipo se pasea, se perfuma, se viste bien, se pone la corbata y se va por ahí. Y estoy segurísimo, aunque no he escuchado y no hace falta, que con sus amigos dice, yo tengo una mujer tan tonta, ella me da dinero para mi traje, para los perfumes, para todo lo que yo necesito. Ella hace todo. Y yo, ven cómo estoy, bien alimentado y todo. Veo una muchacha y le sirvo. Y si me hace caso, bueno, el resto ustedes imaginen. Eso soy yo y ya está. ¿A qué se debe? Ahora, ¿cuál fue la reacción de David ante semejante respuesta? Porque llegaron los
mensajeros de él y le dijeron todas las palabras de Nabal. Versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, acostumbrados a sufrir y con hambre, bien armados con tremendos machetes, diríamos, con espadas cada uno, cíñense cada uno su espada, o cíñase. Y se ciñó cada uno su espada. Es como hoy, carguen sus rifles. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Segundo libro de Samuel 25-13. David estaba acostumbrado, desde luego, como ya dije, a defender sus principios, ya que nunca había robado nada a nadie, ni siquiera un cabrito por ahí. Uno de los siervos de Nabal decidió comunicar todo esto a Abigail. Era la esposa de Nabal. Con ella sí se podía hablar. Ella era capaz de resolver el asunto. Y este siervo conocía el carácter y cuán rápidamente la adrenalina se le subiría a David. ¿Cómo era David? Y escuchen lo que dice el versículo 14 en adelante, siempre en el mismo capítulo. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona. Claro, ella podía reflexionar, pero el hombre no. Reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto ¿contra quiénes? Contra ellos. Vamos a leer un poco más ahora ustedes están en el primer libro de Reyes, ¿verdad? ¿Qué sí, Samuel? Perdón, en el capítulo 25. ¿Hasta qué versículo hemos llegado? Bueno, vamos a leer entonces en el versículo 18, donde dice, entonces Abigail tomó, vamos a leer de ahí en adelante, tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, eso es rico, 100 racimos de uvas pasa y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asnos. Hoy sería una pick-up, ¿no? Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido, Nabal. ¿Saben cómo estaba él? Bien caú, borracho como el solo. Y montado un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, perdón. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios
a los enemigos de David. Y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. O sea, corría peligro no solo lo que él tenía de animales, sino de sus siervos, etc. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente, o sea, de su cabalgadura, del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal, y la insensatez, que es el significado de Nabal, está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente, que tu sierva, ya vimos la cantidad de cosas que ella llevó, ha traído a mi Señor, sea delante o dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. O sea, ella toma la culpa del esposo sobre sí. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. O sea, fortalecerá su reinado en el futuro. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, miren qué sermón le está dando, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no
le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal. Y aquí, oiga esto, que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Fíjense la sabiduría de esta mujer. ¿Para qué hablar con un borracho? ¿Qué gana? Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado el efecto o los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Un cardiólogo americano, el doctor McDowell, que antes era cardiólogo acá en lo que hoy se llama Centro Médico Bautista, yo le pregunté cómo fue, a qué se debe. Dice, es un ataque al corazón. No aguantó el pobre Nabal. Tan fuerte le chocaron las palabras de su esposa, que le contó exactamente lo que le esperaba si no fuera ella. Dicho sea de paso, esa es la hermosa dama. Si uno sigue leyendo, que ya falta un poco versículos, él luego la tomó por esposa, David. Como entonces había más de una esposa, así que ella llegó a ser su esposa también. Bien, a veces pensamos y decimos, las damas aquí, las madres dirán, no, aquí se vive en una miseria, aquí no hay nada bueno, los políticos son mentirosos. ¿Qué? Número 1, ¿son ellos los únicos mentirosos? ¿Y los pastores y reverendos no lo son? Muchísimos, la gran mayoría. Y la gente en general así, no son mentirosos. No, sí, yo miento, pero no tanto. ¿Qué sabe usted? No tanto, tal vez más. Ya no es tanto. ¿Se puede exigir a una madre del entorno en el que nosotros nos movemos que sea alguien, esa madre, que permita que su hijo desde muy pequeño se vaya formando para ser un gran hombre? El pastor George Campbell Morgan, él nació en 1863, murió en 1945. Él fue un evangelista británico, predicador y desde luego erudito bíblico. Fue pastor de la capilla de Westminster en Londres de 1904 a 1919 y de 1933 a 1943. Este gran predicador tenía, según informes, 4 hijos, los cuales todos crecieron para convertirse en predicadores. Un día en que toda la familia se encontraba reunida alrededor de la mesa, llegó un visitante y decidió tomarle del pelo a uno de los muchachos de Campbell, llamado Howard. Le dijo, Howard, ¿cuál de todos es el mejor predicador? Queriendo decir el papá y los otros hermanos de Howard. Y dice, ¿quién sentía una profunda admiración realmente, Howard, por su padre? Lo miró a través de la mesa
y sin vacilar por un instante, le contestó mamá. Ella no necesita decir palabra para ser la mejor predicador. Vamos a dejarlo así. La reacción de Abigail y el resultado de todo cuanto ocurrió realmente es digno de encomio. Solo la madre hizo lo que hizo con estos hijos de Campbell. Robert Fulton era americano, famoso inventor e ingeniero estadounidense, que diseñó el primer barco a vapor con óptimos resultados. Y él también inauguró así una nueva era en la navegación motorizada. Solo tenía 3 años cuando su padre murió. Y contaba, él decía, crecí bajo el cuidado de mi bendita madre. Ella contribuyó a que resultara mi talento o mejor dicho, desarrollara mi talento para dibujar y me animó para que visitara las tiendas de maquinarias en el pueblo. Sin embargo, Robert era un estudiante, según comentarios, mediocre en la escuela. Y su maestra siempre maestro, siempre se quejaba con su padre o su madre, a lo que ella respondía, y con mucho orgullo, Señor, la cabeza de mi hijo está tan colmada de ideas, tan originales, que no hay espacio desocupado en el cual pueda almacenar el contenido de sus libros mohosos. Solo tenía 10 años en ese tiempo, decía Fulton, y mi madre parecía ser el único ser humano que comprendía mi iniciación natural por la mecánica. Las madres tienen que tener esto en cuenta. Hay muchas madres que creen que, mi hijo será abogado, mi hijo será médico, mi hijo será arquitecto, o algo así. Y si no tiene ese don, esa inclinación, ¿para qué presionarlo? Tal vez él quiere ser agricultor, tal vez él quiere ser herrero, tal vez él quiere ser cualquier otra cosa, mecánico. Hay mucho más que esas labores que hacen que uno vista muy limpito siempre y todo lo demás. ¿Cuántos abogados o arquitectos o algo así pueden ayudarle a arreglar su vehículo? Y es lo que más se usa y lo que más se necesita. Deje que él, si la vocación de su hijo es en esa dirección, let him go. Permítale que vaya en esa dirección. ¿Creen ustedes que una madre puede orar 60 años por algún miembro de su familia? Bueno, el doctor John Woolworth era un teólogo cristiano, pastor y predicador del Seminario Teológico de Dallas, Texas, desde 1952 hasta 1986. Y él falleció el año 2002. Él contaba de una madre que oró para que su hijo fuera salvo durante 60 años. Una semana antes de su muerte, esta madre, de tanta oración, recibió una llamada de larga distancia de su hijo, informándole, mamá, soy salvo. Vale la pena. Hoy escuché las oraciones de los hermanos, me parece tan alentador. Están orando aquí, hablando, después que el hermano Oscar habló,
sobre la importancia de estar orando. Yo no sé si a ustedes les pasa como a cualquiera puede pasar, que a veces uno piensa, ¿será que realmente Dios escucha la oración? ¿Será que le importa? Estoy orando por esto y por aquello, por mi salud, estoy orando también por mis hijos o por mi hijo o mi hija singular o algo así, y parece que nada ocurre. Tenga mucho cuidado. Muy antes de la oración nuestra, el Señor no solamente sabe lo que va a hacer, Él ya está haciendo. Lo que ocurre es que no siempre nuestra oración coincide. Él está dándonos, o sea, en base a nuestro pedido, pero no exactamente lo que pedimos. Ese es el asunto. Ahora, ¿quién formó a los más destacados hombres y mujeres del mundo? ¿Quién los equipó de sabiduría hasta llevarlos a las alturas poco imaginables? El doctor en medicina llamado Howard Kelly, él nació en 1858, murió en 1943 y fue un ginecólogo norteamericano y uno de los 4 grandes profesores, fundadores del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Este caballero, Kelly, redactó la siguiente dedicación en su libro. Escribió un libro titulado Un hombre científico. Estas son las palabras. Para mi primera y mejor amiga, guía de mi juventud, inspiración y fortaleza de mis años de madurez y corona de mis casi 70 años, y luego en signo de admiración, mi madre. ¿Tanto? Sí. Bien, nosotros tal vez no podemos entender. Un escritor hizo este comentario sobre los 69 monarcas que, digamos así, llevaron puesta la corona francesa. Solo 3 amaron a su pueblo, y esos 3 fueron criados por sus respectivas madres. Los demás fueron un fiasco. Theodore Roosevelt escribió: es la madre y solo la madre quien es mejor ciudadano que el soldado que lucha por su país. La madre exitosa, la que hace su parte al criar y entrenar a sus hijos correctamente, quienes serán los hombres y mujeres de la siguiente generación. Es más importante, dice Roosevelt, para la comunidad y ocupa una posición mucho más honorable que la de cualquier hombre. La madre es el bien supremo de la vida nacional. Es mucho más importante que el hombre de Estado más exitoso, comerciante, artista o científico. La madre le gana. Es lo que hoy estuvimos diciendo, yo le estuve insistiendo, ¿dónde luce la madre y dónde tiene un campo infinito? Thomas Edison, él falleció en 1931, fue un empresario y desde luego prolífico inventor estadounidense que patentó más de 1000 inventos durante su vida adulta. Un promedio de un invento cada 15 días. Con su ingenio contribuyó a darle
tanto a Estados Unidos como a Europa, los perfiles tecnológicos del mundo, digamos, contemporáneo, con invenciones tan increíbles como las industrias eléctricas, el sistema telefónico viable, el llamado fonógrafo, las películas y mucho, mucho más. Estas fueron sus palabras respecto a su madre. Él dijo: no tuve a mi madre por mucho tiempo, pero su influencia perduró sobre mí durante toda mi vida. Los buenos efectos de su entrenamiento en sus primeros años de vida nunca los perderé. Si no hubiera sido por su apreciación y fe en mí en los momentos críticos de mi vida, nunca me habría convertido en un inventor. Siempre fui un niño negligente y si hubiera tenido una madre de un calibre mental diferente, me habría convertido en un inútil. Su firmeza, dulzura y su bondad fueron fuerzas poderosas que me mantuvieron en el sendero correcto. Mi madre fue quien me hizo. La memoria de su voluntad siempre será en mi bendición, para mi bendición, para siempre. Es muy difícil entender todo esto porque uno diría: no, ella es una mujer que no sabe nada. Sin embargo, hay demasiados textos que nos hablan de lo mismo y la madre sigue siendo está a la vanguardia. Así nos guste o no, pero nos está ganando lejos. Y a los varones. Hay algunos textos, por ejemplo, y con esto creo que ya es tiempo de terminar porque hablé más de 15 minutos. Ahí en la epístola segunda a Timoteo, vamos primero allí, vamos a ver qué dice. Segunda Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Escribe a Timoteo, Pablo, ¿no? Noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La abuela y la mamá formaron la vida de Timoteo. Y si uno quiere ver esto, dónde ocurrió, por supuesto, allá en Hechos 16, fíjense lo que dice allí. Cuando Pablo lleva a Timoteo consigo a la causa misionera, Hechos 16. Y vamos a leer un poquitito al principio. Después, versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Ahora recuerden, esto era un tremendo choque. El padre era griego, de eso se desprende que era pagano. Ella, la esposa, que es también mamá de Timoteo, era judía. Y, por supuesto, muy lejos estaba del paganismo de los griegos. Y dice,
daban buen testimonio de él, o sea, la gente allí, el vecindario de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Y después, naturalmente, de algunos arreglos, Pablo llevó a Timoteo consigo y era parte del grupo de misioneros guiados por Pablo mismo y Timoteo entre ellos. ¿Dónde, en qué seminario estudió él teología? La mamá y la abuela le enseñaron. Si hay madres aquí, y la abuela también es madre, desde luego, si llegó a ser abuela, con más razón todavía, del todo madre, bueno, quiere predicar, aquí están los textos que pueden tomar como muestra que tenemos todo el derecho de ser reverendas. Adelante. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú nos ayudes a no desperdiciar el tiempo. Es muy corta la vida de todos y cada uno de nosotros y permite que si en el mundo los matrimonios se están corrompiendo y deshaciéndose, que nosotros no caigamos en ese tipo de formalidades tan terribles donde no hay hijos que sobrevivan en un ambiente digno de tu nombre. Pedimos pues que tú seas glorificado en todo. Por Cristo Jesús. Amén.